Bienvenidos a este tercer capítulo de la segunda temporada de Telescopia, en donde damos una mirada más allá de lo evidente y evaluamos todos estos temas de tecnología de una manera humana, más suave. Tratamos temas complejos con un criterio un poco más agradable y hoy nos acompaña María Pascual, una muy buena amiga y excelente partner, en donde estaremos trabajando la herramienta Urbin. Hace un par de capítulos, cuando iniciamos esta temporada, entrevistamos a Ignacy Pérez Arnal, un amigo en común. Gracias a Ignacy conocí a María. Y bueno, acá está lo que es la importancia del entorno, de las relaciones que uno crea en estos tipos de ambientes, en estos trabajos, que no solo nos apoyamos técnicamente, sino también aprendemos uno del otro y vamos desarrollando una bonita amistad. Ignacy nos sorprendió con un tema que fue el propósito. Me gustó muchísimo la conversación en donde habla de por qué hacemos esto. Y María Pascual es arquitecto, es MBA. No sabía eso, María, lo descubrí hoy que... Todavía. Bueno, lo primero, estaba esperando para hacerme mi pequeño hueco para darte las gracias por compartir conmigo este ratito y con toda la gente que nos escucha. Desde este lado del charco os mando un saludo a todos. Me encuentro en España. Y como tú dices, yo creo que, Andy, antes de que sigas presentándome, yo creo que lo importante de todo esto detrás de la tecnología siempre son las personas, que tú lo has dicho muy bien. Realmente no hace mucho que nos conocemos tú y yo, pero hemos macheado perfectamente porque nos entendemos, somos muy iguales los dos, así que seguro que vienen grandes cosas en esta conversación. Sí, María, y gracias por el espacio. He visto que, bueno, tienes experiencia en consultoría, pero también me llama mucho la atención que tienes experiencia en docencia. Cada vez que investigo encuentro más similitudes entre nosotros. Soy una cajita de sorpresas. Como bien has dicho, soy arquitecta de formación. Hice el año pasado un MBA provocado un poco por mi situación de ahora. Yo siempre me había dedicado, desde que acabé la carrera un poco por accidente, el BIM entró en mi vida. Me empeñé, ¿no? Como buena estudiante, que te gusta la tecnología, enredar, cosas así. Me empeñé a hacerlo en esos momentos en Revit, no era ni siquiera BIM entonces. Y bueno, descubrí un mundo que ha sido un poco el hilo conductor de mi vida profesional. Acabé en plena crisis española, no había casi trabajo de arquitecto, lo poco que había era muy malo, entonces me ofrecieron dar clases y enseñar a los demás lo que yo sabía hacer. Y entonces, bueno, siempre me han posibilitado desde los estudios de arquitectura a las ingenierías en las que he trabajado, ir compaginando esos dos mundos si me daba tiempo. O sea, no podía dejar a medias nada, con lo cual he tenido temporadas muy, muy intensas, hasta llegar un poco donde estoy hoy, que bueno, se me pone delante el reto de liderar un proyecto, que es una compañía, y bueno, claro, lo cojo, ¿no? Al principio, pues muy fuera de la zona de confort, no sabía manejar una compañía, una empresa, la parte eh, de finanzas, recursos humanos, es un poco más complicada cuando estás a este lado. Y entonces, bueno, el año pasado me dediqué a estudiar a la vez que montábamos la compañía, un año interesante también. Y ya hoy ya me encuentro más tranquila en cuanto a eso. Mi madre siempre me pregunta si el ser arquitecta me es útil para lo que hago ahora y creo que sí, no le voy a decir que no después de tantos años, pero creo que en el fondo si me paro a pensar, creo que he tenido como una evolución lógica, ¿no? Andy, yo creo que igual te ha pasado a ti, que nos hemos pasado más de la parte de diseño a la parte de gestión de todo lo que hacemos, ¿no? De todos los datos que hay detrás, de todo lo que... Entonces yo creo que es una evolución lógica. ¿Cuál será el siguiente paso? No, no lo sé muy bien, pero de momento en este me siento bastante a gusto. Qué bueno, María. Y yo creo que la parte de clases es súper importante porque uno aprende enseñando y aprende muchísimo. Yo Mm. también tuve la oportunidad de dar clase en la universidad, tanto en ingeniería como en la maestría de economía. Yo soy magíster en economía también, María, y estuve dando clases de técnicas cuantitativas, un poco más matemáticas y Oh, cosas así. wow. Sí. Y,
Pero es interesante ese acompañamiento, esas relaciones que creas en la universidad. Ujú. No, he tenido los 2 escenarios. He tenido el escenario de chavales, porque en el fondo eran muy jóvenes en esos momentos, que estaban estudiando y que venían a las clases que yo daba para aprender la parte profesional. Y es a esos a los que me encuentro ahora al otro lado de la mesa como clientes o interlocutores de grandes compañías, con lo cual es muy agradable. Y luego he tenido clases con los que ya eran profesionales, en muchos casos mayores que yo en edad y obviamente en conocimientos, pero me nutría a mí de una forma distinta, ¿no? Me ponían retos, no sé, era como bastante satisfactorio dar clases también a ese tipo de perfil. Con lo cual, compaginarlo con la vida profesional y la parte de consultoría, la formación, yo creo que era el totum revolutum ideal. Qué bueno. Yo te veo ahora y te veo súper clara hacia dónde vas, te veo súper clara en el producto que estás desarrollando, lo veo súper útil. Veo por acá, porque te stalkeé un poquito antes de conversar, María. Esta introducción no me la dio María, sino que la investigué en las redes. Y veo bueno, como directora general, hay algo que me llamó la atención. Promueve la transparencia y la colaboración, apoyándose en los gemelos digitales. Esto a veces suena cliché, pero estas herramientas que estás trabajando efectivamente lo que generan es que hagamos un trabajo colaborativo y todas las disciplinas nos integremos y generemos transparencia al proyecto y lo hagamos viable. ¿Sabes lo que pasa, Andy? Ostras, tengo que mirar dónde tengo eso, pero ¿sabes lo que pasa? Siempre digo que la María personal y la María profesional es muy parecida. Me gusta ser clara, soy transparente. Eso a veces me ha traído disgustos, pero en regla general me da buen feedback de la gente. Cuando formamos Urbim, una de las cosas que había sobre la mesa era un lienzo en blanco para hacer lo que nosotros necesitábamos hacer y lo que considerábamos que estaba bien. Y en ese sentido, creo que soy muy bien en la parte colaborativa y transparente, ¿no? Me gusta trabajar con otros equipos, me gusta ser clara y me gusta que esa filosofía se lleve mucho más allá, ¿no? Y como tú bien dices, Urbim apuesta por la integración de datos para la creación de gemelos digitales y eso hace que los datos empiecen a ser mucho más transparentes que nunca, en el sentido de que llegan al ciudadano, llegan al usuario final, no necesariamente todos los técnicos que nos escuchan. Entonces, no nos asustemos con roles, con permisos, todas estas cosas, ¿No? pero realmente, mira, es gracioso, Andy, cuando igual doy una charla, pregunto, eh, ¿tú a qué te dedicas? Y todo el mundo me dice, no, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy... Y dices, vale, y los 2/3 de tu día, que es lo predominante en tu vida, ¿por qué no me lo defines, no? Sí, siempre pensamos como en esa parte técnica. Y realmente somos grandes consumidores y grandes generadores de datos en esos 2/3 partes de nuestro día. Yo que duermo mucho menos, pero la gente que no duerme tanto como yo tiene mucha cantidad de datos a gestionar. Entonces, realmente tenemos una figura en ese entorno colaborativo que hablábamos, tenemos una figura mucho más allá del ámbito técnico y que en el fondo es tan responsable como los otros, como el otro, sí, como la parte técnica. Claro, María, ese tema de los datos, transformar los datos en información, es a lo que te dedicas, porque una cosa es tener muchísimos datos y no tener la capacidad de verlos, interpretarlos. Y aquí te voy a hacer una preguntita para ir arrancando con Urbín. Ujú. Bueno, ya conocemos tu perfil, eres arquitecto, ya veo que te encanta todos estos retos. ¿Cómo inicia Urbín? ¿Cuál es el origen de Urbín? ¿De dónde sale esa idea? Mira, en el año 2017 yo trabajaba, era directora general, o sea, directora BIM en esos momentos de un estudio de arquitectura de C95 Creative. Entra un proyecto de digitalización de una ciudad, de Perú, de Ayacucho, 300 hectáreas de ciudad con fines de catalogación patrimonial. Básicamente este era el core del proyecto. Realmente este proyecto supera con creces nuestros objetivos y el del cliente también, y consiguen multiplicar por 6 en 2 años el turismo a base de hablar
de ciudad digital, de digitalización, empieza Ayacucho a tener un punto en el mapa a nivel internacional, ¿no? Consiguen muchas cosas, UNESCO la nombra ciudad patrimonial, empiezan a, como te digo, a ocurrir muchas cosas. Y eso convive con que nosotros en el estudio hacíamos proyectos llave en mano con mucho nivel de detalle. Pero ambas circunstancias, o sea, ambos casos tenían un final igual, que era que la información no era consumible en el punto en que nosotros nos salíamos de los proyectos, porque necesitaban unos softwares específicos, porque necesitaban unos servidores, unas herramientas que imposibilitaba que fuera, digamos, accesible para todo el mundo, ¿no? Ya la parte de colaborativo no era tal y aquello pues acababa en un cajón, ¿no? Como ha pasado antes con los formatos CAS. Entonces eso, el que era entonces el CEO de la compañía, que hasta ahora el chairman de la compañía, Samir Kayali, me dice, mira María, hay un problema que esto va a ir a más, ¿no? Ahora estamos hablando de normativas tanto nacionales como internacionales, diferentes iniciativas, ¿no? Por países, y una clara tendencia de que esto va a incrementar. ¿Por qué no nos paramos a pensar algo e intentamos aportar nuestro granito de arena? Y bueno, nos metimos en un proyecto de I+D dentro del estudio y aquello creció demasiado como para ser de verdad liderado por un estudio de arquitectura. Nos faltaba conocimientos, había que profesionalizarlo y si queríamos profesionalizarlo bien tenía que ser un spin-off, una compañía en sí misma. Entonces, bueno, pues se decidió un año después montar equipo propio y es ahora en esas en las que estamos. Y bueno, yo creo que cada vez va a ir a más. Tú que te mueves en este mundo de los datos, Andy, el otro día leía unas estadísticas que me parecen tremendas si las pensamos fríamente, y es que con las nuevas tecnologías cada uno de los activos aumenta su cantidad de datos en un 79% anual. Esos son montones de datos que realmente se pierden, ¿no? Se pierden o no guardamos los históricos o no centralizamos y no tenemos la trazabilidad de lo que está pasando con esos datos. Y realmente esto que te dice que en este siglo el verdadero petróleo va a ser el dato, creo que hay que apostar por ello, ¿no? Y empezar a, pues, forma también de cuidar nuestro futuro. Exactamente. Veo que comienza, o sea, que es una compañía relativamente joven, pero nace de muchísima experiencia. Y ya entiendo por qué. Me sorprendió muchísimo ver que Urbin nace aproximadamente en el 2021, o sea, que Ujú. apenas tiene 3 años. Y María, no porque estés acá conmigo, pero he probado otras cosas. No quiero nombrar la competencia para no hacerle propaganda indirecta, pero he probado otras herramientas y ninguna ha cerrado el ciclo como lo han cerrado ustedes. O sea, yo creo que el nivel de visualización dentro de un proyecto BIM, dentro de Urbin y todas las integraciones que tiene, la facilidad de uso, eh, ha avanzado muchísimo. Como tú dices, jugamos con una ventaja, Andy, y es que el know-how que tenemos es de la parte de BIM, con lo cual sabemos cómo ordenar los datos y jugamos con una ventaja clara que es el geoposicionamiento. Exactamente. Competencia tengo mucha y muy buena, y es lo mejor, entre comillas, que me puede pasar, porque en esa plataforma colaborativa que hablabas antes, esa parte colaborativa, transparente, tal, Urbim es una plataforma integradora. Esto quiere decir que muchas veces esos competidores realmente son unos partners, o sea, son unas grandes fuentes de información estructuradas, ¿no? Entonces, por eso digo que es lo mejor que me puede pasar. Nosotros tenemos claro, bueno, no sé si hacia dónde vamos a ir, ahora hablaremos de ello, pero en principio tengo claro a dónde no voy a dónde no voy a ir, ¿no? Yo creo que hay grandes softwares de nicho, por así decirlo, que están enfocados a la parte de construcción, obra, que lo hacen muy bien y que realmente esa parte está resuelta. Y a nosotros realmente nos preocupa mucho más allá el aportar valor cuando ese técnico suelta el proyecto, que se quede ligado, que siga ofreciendo valor a su cliente, que lo fidelice, que de alguna manera esa rueda, ¿no?, del ciclo de vida del activo realmente sea una rueda, porque yo creo que tenemos las miras como técnicos muy, muy cortas
y hay grandes proyectos de centralización de datos que se pueden hacer y que son súper potentes y súper atractivos y tienen los datos BIM o los datos GIS como núcleo. Así que, bueno, a pesar de ser pequeña, ese componente integrador me da la capacidad de crecer muy rápido, ¿no? Y voy absorbiendo datos de otros ecosistemas. Sí, y aunque lo has nombrado de manera indirecta, creo que sería bueno entonces ahora tocar el tema ¿qué hace Urbin? Porque eso que comenta, no nos adelantamos, o sea, estábamos dando la introducción, pero hay entornos, como comenta, hay entornos que ya están resueltos. BIM nació más hacia la parte de obras, de infraestructura, de crear proyectos, y es una de las partes del ciclo de vida de un activo. Ingedaka trabaja más hacia la parte después que el activo está hecho. De hecho, nosotros muy pocas veces agarramos el objeto BIM para trabajar en él, sino nosotros tenemos que crearlo porque las cosas con las que estamos trabajando no tienen un modelo y hemos tenido que representar el modelo para integrar los sensores y esas cosas y poder visualizarlos dentro de Urbin. Y por eso la potencia, por eso me gusta muchísimo Urbin, por eso me parece que es la aplicación de la competencia que comenta, es la que sabe entender ese uso. Y como tú dices, hay otras herramientas que además se integran a ello. Entonces, me gusta mucho cómo está Urbin y por eso te pregunto, ¿qué hace Urbin? Porque yo sé qué hace, pero las personas que nos están Porque tú lo has escuchando, probado, lo has puesto a prueba. Realmente Urbim, como definición, es una plataforma integradora de datos. Esa es la definición. Como finalidad, eh, lo que hace es permitirle al usuario crear y gestionar sus gemelos digitales. Que este concepto es un poco amplio, ¿no? El de los gemelos digitales. Para nosotros un gemelo digital es una réplica más o menos exacta, porque ahora vamos a hablar de esto, que almacena información y predice qué es lo que me va a pasar o me ayuda en la toma de decisiones. Eso es lo más estricto. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos apoyamos en esos modelos BIM como centro. ¿Por qué nos apoyamos en esos modelos? Principalmente porque venimos de ese mundo, sé gestionar esos datos, son geoposicionados, como hablábamos, lo que me permite es generar una escalabilidad, no necesito mucha información ni geométrica ni de data desde la primera fase del proyecto, con lo cual esto hace que agilice mucho, ¿no? El cliente puede estar trabajando al día siguiente centralizando sus datos sin tener un modelo BIM muy complejo. Trabajamos con cajas que definen los espacios y eso ya ayuda a centralizar. Luego, ¿por qué más trabajamos con esos modelos? Porque, como te decía, son uno de los grandes consumibles olvidados que a partir de la fase técnica desaparecen. Otros son las nubes de puntos, otros son los datos GIS. Entonces, nosotros nos apoyamos con esos consumibles que ha pagado el cliente para darles continuidad y amortizarlo, ¿no? La economía del dato, aprovechar todos esos datos. Em, ¿Qué es lo que ocurre? Que como tú dices, sí que es verdad que empezamos nuestro ciclo cogiendo la parte de mantenimiento, que es la forma más, el acto más inmediato en el momento en que empezamos a operar, pero nos preocupamos con lo que le pasa al activo más allá de esa fase, ¿no? O sea, ya llegamos, en el caso más super ideal, que tengamos un modelo que ha sido el as-built, digámoslo así, que va con todas las fichas, con todos los datos de la obra, llegamos y tenemos de primeras los sensores, todo lo que tú decías, ¿no? Un montón de cosas, no tanto solo sensores, sino los BMS, todos esos elementos que desprenden información del activo y que empiezan a tener sentido dentro de un todo más grande. Conexiones con los ERPs, con el VMS, con todos esos softwares que una compañía gestiona, ¿no? Entonces, Urbim está planteado para atacar de forma transversal a la estrategia. ¿En cuanto a qué? A la estrategia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en la parte de industria productora, por ejemplo, de alimentos, ¿no? O de bebidas, no sé, me lo invento. Tengo desde la parte más industrial a la parte de fabricación, a la parte de inventario del elemento propio que se fabrica, ¿no? Entonces, dar la posibilidad de generar servicios asociados a ello, conectando con los CRMs de clientes para
predecir qué es lo que le va a hacer falta a mi cliente y si yo lo tengo en mi modelo digital en previsión. Es una compañía española, bueno, que lo puedo decir, Zara, que es Ok. público. Zara practica el just in time, que se llama, que es fabricar bajo demanda. Entonces, realmente, eh, eso es porque tienen monitorizado un montón de softwares o un ecosistema de datos que le permite ver la viabilidad de su fabricación con respecto a la demanda que va a tener, ¿no? Y no tener excedentes. Entonces, creo que manejamos en el ciclo de vida activo mucha más información de la que realmente aprovechamos. Y ese es nuestro objetivo, que tengas un único sitio de consulta, Andy, ¿no? Todos hemos perdido un papel, un documento, no sabemos si tenemos la última versión. Cuando lo llevamos esto a escala de compañía y no solo a proyectos, empiezan a intervenir financieros, ventas, empieza a intervenir cliente y bueno, los modelos BIM también son grandes consumibles por el cliente final, ¿no? De hoteles, por ejemplo. Si yo quiero reservar una habitación, no quiero reservar, o sea, perdón, no quiero reservar una habitación, quiero reservar la 25, que está en la posición que yo quiero. Lo que pasa es que tú tienes la capacidad como gestor del hotel de con todo ese totum revolutum de datos, analizar si es realmente la que yo necesito o no es la que necesito, ¿no? O la que es más sostenible conforme tu modelo de negocio, tu modelo de edificio. Entonces, prescribirme, ¿no? Si yo voy con mi familia, pues quizás necesite una habitación que esté en una temperatura de 24 grados, pero en cambio si voy yo sola, que voy a ir a trabajar, la necesito fresquita para no quedarme dormida mientras estoy con el ordenador, por ejemplo. Entonces, siempre reacciono o siempre me comporto de una determinada manera con respecto a la infraestructura y te doy la posibilidad de, analizando los datos, hacer que tú te adelantes a eso que va a ocurrir como gestor. Y aquí depende del nivel de maduración de este cliente, porque, claro, llegar a poder controlar desde un modelo en Urbin la temperatura de cada una de las habitaciones, si están ocupadas, el estacionamiento incluso. Ahí, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, vamos a salirnos del hotel y vamos a hablar del proyecto que estamos trabajando juntos de una fábrica de alimentos. La semana pasada estuvimos en una visita y me dice, mira, una vez mandamos a hacer servicio a un equipo y le hicieron servicio al equipo de al lado. O sea, son errores básicos que cometemos que parece un juego, pero son cosas Ujú. que están pasando en el entorno real, que se está perdiendo dinero. Y por eso hablo del nivel de madurez del cliente. O sea, no necesitamos a alguien súper tecnológico, lleno de sensores, para empezar a utilizar tu herramienta o para empezar a utilizar Urbin, sino que es un proceso evolutivo en donde hay que arrancar ya para ir representando gradualmente todo tu proceso. Por ejemplo, se me ocurre comenzar por el más crítico, si te importa más el control de las habitaciones o si eso lo tienes controlado y tienes más problemas con el tema del mantenimiento. Entonces, todas esas variables irlas incorporando gradualmente y es lo que me gusta de Urbin, esta manera de ir creciendo poco a poco y cierro la idea para darte paso. Otra cosa que me gusta es que es por suscripción. O sea, tiene un precio viable, no necesitas una infraestructura gigante, lo manejas de la nube, se integra fácil a tu sistema. Compra la suscripción y vas alimentándote y vas creciendo utilizando más la plataforma a medida que tú vayas creciendo. A ver, yo creo que es importante eso, Andy, desde el principio lo hemos planteado así, porque realmente yo creo que si no abrumaría. Yo creo que si cuando te planteas un software es porque necesitas cubrir alguna cosa que te falta, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué ocurre? Que cuando te planteas el si quiero o no un gemelo digital de mi fábrica, o si necesito un gemelo digital de mi fábrica, realmente no es tanto necesito un gemelo digital, sino qué me puede aportar la integración de datos. Realmente lo del BIM es lo de menos, ¿sí? Es una forma de consumo, pero yo siempre pongo como ejemplo mi propio móvil, ¿no? Yo en el móvil me encargo de centralizar todas aquellas cosas que mi día a día son críticas para mí, ¿no? Mi calendario, la lista de la compra, el chat con mi familia, con amigos, la parte de trabajo, ¿no?
me dedico a centralizar. En muchos casos tengo datos cruzados con otras personas o con otras soluciones, ¿no? De tal manera que para grabar este podcast yo sabía si tenía, me lo invento, una cita médica que me impedía estar aquí en este hueco o de repente cerrarme para que nadie me llame o la centralita de la oficina, pues cerrarla, ¿no? Cosas así, te empiezas a machear diferentes mundos. En el caso de una infraestructura es exactamente igual. Lo que tengo que hacer es, en un único sitio, generar una ventana a los diferentes mundos que gestiona esa infraestructura o de información que gestiona esta infraestructura. Es verdad que hay muchas veces que no hay sensores. Los sensores lo que me habilitan es la capacidad de tener datos en tiempo real, despreocupándome, entre comillas. Ellos solo entran, los analizo y ya está. Pero tengo clientes que lo que hacen es analizar sus facturas de la luz, algo tan tonto como no saber qué mes gastan o por qué están gastando más o menos en cada mes. ¿Por qué digo más o menos en cada mes? Porque de repente cuando centralizas esos valores de consumo de facturas, te das cuenta de que en el mismo entorno has centralizado las incidencias, por ejemplo, que has tenido en una planta y eres capaz de analizar si hay alguna relación, ¿no? Si yo de repente veo un pico de electricidad y veo que ese mes he tenido un problema en una infraestructura, en un dispositivo, puedo llegar a establecer relaciones entre esos valores. Y no tengo sensores, simplemente tengo dos fuentes de información distintas en el mismo sitio, ¿no? Todo esto luego se puede evolucionar. Hay cada vez más dispositivos plug and play que empiezan a dar datos, cada vez más dispositivos que centralizan a su vez datos de otras fuentes que te permiten analizarlos de una única manera. Y luego yo entiendo que es muy difícil evaluar si un modelo BIM o un gemelo digital me aporta valor en mi compañía si tengo que hacer una gran inversión, ¿no? Desde el inicio. Como tú decías, Andy, Urbim siempre ha sido un planteamiento accesible porque lo que queremos es generar una comunidad. Entonces, para nosotros es importante que el usuario tenga muy rápido el acceso. El dinero no puede ser un stopper y no puede ser que tarde mucho en recibir un rendimiento. Entonces, con pocas horas, días de incorporación de datos, realmente se ve un valor considerable, ¿no? Un día me decían, ahora comparado con esto que tú me decías, este ejemplo de la máquina de mantenimiento, tenía un cliente que me decía que tardaban 1 hora y media en encontrar el dispositivo al que hacerle un mantenimiento de 10 minutos. Eso tiene un área de mejora bastante considerable. Entonces, Urbana está pensado para ser una herramienta ágil. Tú pulsas sobre la incidencia y automáticamente él te dice, al menos, dónde está la incidencia, qué habitación está en la incidencia. Si yo tengo un modelo BIM, ya me dicen el objeto inclusive en el que tengo y me sale el dispositivo iluminado sobre el que tengo la incidencia. Yo creo que hoy me decía una persona que he incorporado en el equipo, me decía, ¿sabes qué, María? Dice, creo que cada vez queremos trabajar menos. Y no creo que sea así. Lo que queremos es sentir que aportamos valor. Y estar analizando cosas estáticas no aportamos valor. Yo no he estudiado para eso. He estudiado para ser resolutiva en una parte técnica en la que yo realmente me sienta cualificada, ¿no? No para estar monitorizando unas gráficas o comparar todos los meses facturas desplegadas sobre mi mesa, intentar adivinar qué es lo que está pasando en el activo, ¿no? Entonces, si tengo las herramientas disponibles para ir mejorando en esos procesos del día a día, sin yo cambiar realmente mi proceso, porque posiblemente yo siga haciendo las cosas de la misma manera, solo que meto en un cajón todo lo que con lo que yo trabajo y va retroalimentando otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es realmente el futuro, ¿no? Que es como lo hacemos con nuestros teléfonos personales. Claro. Yo pienso que más allá de trabajar menos, estoy de acuerdo contigo con la idea en donde no es que somos flojos ni no queremos trabajar, lo que no queremos es estar perdiendo tiempo haciendo cosas repetitivas, cosas que se pueden automatizar y tener ese tiempo para hacer cosas más estratégicas, más útiles. Y si ya resolvimos nuestro problema, tener tiempo para estar con nuestra familia, por ejemplo. Y Eso es. de eso se trata la industria 5.0. Yo pensé que era un poco más tecnológica, más IA,
y se trata más de sostenibilidad, resiliencia y la parte humana. Entonces, hace poco tuve una discusión con Gustavo que decía hacia dónde vamos con estas herramientas de tecnología. Entonces tenemos dos opciones. Eh, y la opción más amable, la opción que queremos y la opción que se plantea es esa, que trabajemos menos para que podamos disfrutar más la vida, podamos hacer más deporte. Sé que corres, María, al igual que yo, tener Ujú. tiempo para robarnos ese espacio y salir a correr y saber que igual vamos a ser productivos. ¿Sabes lo que ocurre, Andy? Que yo creo que al principio las tecnologías dan miedo y Eh, generan problemas por el hecho de arrancar. La inteligencia artificial, cuando empezó a oírse, todo el mundo pensábamos que nos iban a robar los datos, pero yo creo que a finales del año pasado hubo yo creo que dio la vuelta la moneda y creo que fuimos capaces de darnos cuenta de que bien utilizadas ciertas tecnologías nos podían ser muy beneficiosas. En el día a día, ¿eh? O sea, no sé, todos le hemos preguntado a ChatGPT, tengo 4 pepinos en la nevera, un tomate y un par de macarrones, ¿qué es lo que hago?, ¿no? Y te da posibles combinaciones de comidas infinitas. Eh, Eso es llevar esa tecnología a la parte personal. En la parte profesional empezamos a ver cómo existen herramientas que van cosiendo procesos, ¿no? Como botones, que este botón coge este otro botón y hace esto y ahora hace esto, y cada vez son más accesibles. Como tú bien dices, yo creo que desde el ejemplo que os he puesto del teléfono a esto que estamos hablando ahora, realmente lo que hacemos es optimizar procesos y retrabajos y buscar la fiabilidad en esos datos. Estamos hablando que eh, la teoría de un gemelo digital ofrece una garantía de la calidad de la información de un 81%. Es mucha de la Ujú. fiabilidad de esa información. Entonces, em, como tú bien dices, si yo tengo todos mis procesos atados, posiblemente lo que haga es generar nuevas actividades y tener más espacio para dedicárselo a otras cosas que no sean esa parte profesional, ¿no? O a nutrir esos 2/3 de nuestra vida, ¿no? Exacto. Hablando. Por eso me gusta muchísimo Urbín. Creo que lo veo como ayer estábamos hablando de que sale hoy, por cierto, ese capítulo. Estábamos hablando de estos proyectos gigantes, de estas relaciones, y cuando hablamos del telescopio James Webb, y decíamos que parte de eso es un milagro. Y siento que parte de que tú te hayas metido en este mundo, María, también es un milagro para mí, porque cuando voy a hacer una, cuando voy a hacer una presentación y tenemos este cierre y esta visión 360, porque nosotros estamos desde el piso de planta colocando sensores a los equipos, los PLC, los SCADA, todo eso va subiendo y hacía falta esta magia de Urbin en donde ya nosotros mostramos, por ejemplo, la planta completa y una persona le da doble clic a un motor y te ve las incidencias de ese motor, el manual, el despiece, cómo está conectado con el resto de los equipos. eh, Esa manera gráfica es súper amable, te resuelve muchísimos problemas. Todos estos datos que estamos procesando y todas estas herramientas que se están generando de analítica, de inteligencia artificial, nos está correlacionando ese motor con el resto de los problemas, como comenta. Y entonces aquí damos inicio a una nueva parte de la conversación de entendiendo que ya tenemos inteligencia artificial, tenemos una herramienta súper poderosa, Urbin, de visualización, que además integra todo esto, porque tú eres como la capa final, la que más ven. Yo muestro toda una película y después dicen, vayamos a Urbin para que hagan magia. ¿Cómo ves el futuro con esto mágico de Urbin? ¿Hacia dónde crees que vayamos? Me encanta lo de que hay magia, ¿eh? Lo voy a pensar más a menudo por las mañanas. Cuando piense en cosas, digo, esto me magia, María, confía. Yo creo que todas las tecnologías tienden a ser democratizadas, es decir, a ser cada vez más accesibles. Creo que ahí es donde radica la magia de Urbim realmente, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que vamos hacia un mundo cada vez más interconectado, que no nos vamos a plantear qué es lo que hay detrás, solo nos vamos a plantear la cara amable y visible de consumo. Y eso yo creo que va a poner un escenario en el que nos vamos a unir de forma
muy fácil y muy suave, o sea, sin fricción, porque está pasando un poco como lo que ha pasado con ChatGPT, pero un poco más laxo en el tiempo, con el tema de la realidad aumentada y la realidad virtual. Eso nos va a abrir un mundo de posibilidades en el que Urbim va a ser un, como os digo, a pesar de ser muy visual, un totum revolutum de datos, pero realmente Urbim va a tener salidas de información con entradas a mundos visualmente más estéticos, más rollo videojuego, todo esto que es un poco la otra corriente que está llevando los gemelos digitales, en la que solo voy a ver una serie de datos, ¿no? Y datos como muy mimados, con gráficas muy cuidadas, con estética muy cuidada, pero no voy a tener muchísima información o no voy a tener un histórico de datos, ¿no? De tal manera que yo vaya paseando tranquilamente por una ciudad cuando soy turista y con mi teléfono me vaya diciendo dónde tengo superpuesto, ¿no? Hace años veíamos quién era, voy a quedar fatal porque no soy muy de películas, no me acuerdo mucho de las películas. Era como iba superponiendo en sus imágenes, o sea, iba superponiendo imágenes a lo que veía, ¿no? Con Ujú. los restaurantes, la ficha yo qué sé, de las visitas turísticas que tiene una catedral o un museo, o me va a ir diciendo, bajo mi demanda normal, me va a ir diciendo ese gemelo virtual bonito, por decirlo de alguna manera, me va a ir diciendo dónde hay más aforo o menos aforo, dónde, según mis necesidades de accesibilidad, dónde puedo ir o cómo puedo ir. Y eso va a ser todo en uno, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a desprofesionalizar esos datos para esa tercera vía de consumo, pero tiene que estar íntimamente relacionado con una vía profesional o una vía mucho mucho más técnica, digámoslo así, en muchas ocasiones. Yo creo que eso va a pasar. Mira, Andy, tengo varios proyectos en los que Urbim se mete de una forma mucho más amable. Desde la compra de entradas de temas deportivos, hay un gemelo digital y la propiedad lo quiere poner en el proceso de compra. Entonces tú puedes pinchar y ver qué es lo que te ofrece, qué es lo que vas a ver en el concierto o en el partido desde tu butaca, ¿no? O va a haber ofertas y demás. Te vas a ir en el descanso a coger una cerveza? Pues, ¿qué cafetería es la que tiene menos aforo en ese momento? O tengo, por ejemplo, otro proyecto muy guay que es para temas de eh, rutas virtuales en streaming apoyándote en un gemelo digital. Entonces, ¿cómo se conectan los pequeños comerciantes a vender, pequeños agricultores a enseñar sus terrenos, sus plantaciones, sus cosas, a una compañía de visitas guiadas, cómo publica por streaming y yo puedo ir viendo el recorrido en este gemelo digital a la vez que veo más información que me va aportando, ¿no? Entonces, al final yo creo que va a haber que plantearse una plataforma, llámale Urbim 2, integradora de muchas otras vías de consumo distintas. Y yo creo que es el futuro. Ese va a ser el futuro. En el momento en que seamos capaces de trabajar con las tecnologías de una forma amigable y conectar esa parte profesional y personal sin fricción, realmente estaremos en el camino. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Yo estoy aquí de curioso, María, me encanta eso que estás comentando de hacia dónde va Urbín. Así me lo imaginaba, de hecho me faltó algo allí y es el tema del LLM. Y creo que va a ser muy fácil integrarlo en donde no solo puedas ver ese recorrido, puedas ver ese agricultor, sino además puedas preguntar. Le podemos preguntar a Urbin, o sea, que Urbin tenga su chat GPT interno donde nos ayuda a resolver rutas, a encontrar problemas, a decirle, mira, necesito saber cuáles motores no se les ha hecho mantenimiento. Y Urbin te genere varios motores y además le podamos decir, necesito generar unos tickets y asignarlos a tal persona. Eso está resuelto, no estamos inventando el agua tibia, No, María, y integrarlo va a ser bastante sencillo y va a ser súper de hecho, potente. de hecho puedo decirte que está en cocina porque realmente hay muchos más datos, o sea, muchos más datos
almacenados en Urbim, perdón, que los que tú realmente ves. Yo tengo una trastienda de muchos más datos que el usuario no utiliza. Entonces, como tú dices, al final yo creo que el- siendo el dato transversal a todas las verticales de uso que están en Urbim y que estarán en Urbim, creo que tendremos como la facilidad que tú decías, ¿no? De dime qué pasa, qué es lo importante en mi activo. Si yo me estoy enfocando como gestor, ¿por dónde estoy fallando? ¿Qué áreas de mejora tengo? ¿No? Y además, como ahora las tecnologías permiten aprender de otros lugares, pues igual es capaz de decirme, oye, sé que hay otros usuarios que están haciendo esto y que les está pasando esto. Igual para tu activo es lo mejor también, ¿sabes? No sé. Creo que sí, que sin duda la capacidad de crecimiento es brutal por lo que se puede hacer. Si ya Urbín hace magia, imagínate todo lo que ¡Guau! vendrá María y No quiero pensar, me da un poco de vértigo quizás en todo lo que se puede hacer, sí. bueno, Además, fíjate, a mí yo creo que cada industria tiene sus necesidades y el truco es pensar cómo una misma tecnología me puede resolver varias industrias y cómo de repente puedo, siendo pequeños, cómo puedo dar soporte con, no sé, moviendo una pequeña pieza, dar soporte varias transversales, ¿sabes? exacto. Bueno, yo lo veo muy interesante, María. Qué lástima que el tiempo pasa tan rápido y tenemos que ir cerrando. Estoy bastante contento de conocer Urbín. Vamos a dejar los enlaces para que la gente conozca la página en la descripción. Dejo el contacto. María es la CEO, la presidenta Bueno, y será un gustazo. Siempre van a tener a ese lado del charco un interlocutor en ti con Urbim, Inge Daca como partner de Urbim, así que encantadísima de seros de ayuda en todo lo que yo pueda, que esté en mi mano. no, muchísimas gracias, María. Y me gusta que Urbín es una plataforma dispuesta a crecer. Hemos tenido algunos retos donde la respuesta de ustedes ha sido, vamos a desarrollarlo, vamos a integrar eso con esto. No solamente es una plataforma wow, sino que está dispuesta a solucionar problemas específicos, a integrarse con cosas específicas. Y comenzamos diciendo en donde era transparente y era trabajada de manera colaborativa. Bueno, lo has demostrado en toda la conversación de que el objetivo es integrarlo todo. Ni siquiera estamos volteando la competencia más bien la estamos No, integrando a que forme parte de la solución y eso me encanta de Urbín. Seguramente la veremos creciendo muchísimo tiene que ser así, tiene que ser flexible y realmente plantearnos en Urbim inventar la rueda no tiene sentido, es mucho más inteligente insertar ruedas que ya existen, ¿no? Entonces, como te decía antes, la competencia para mí en muchas ocasiones son grandes partners y nos podemos ayudar a crecer juntos, ¿no? Que sí, es un poco también lo que pasa contigo, con Ingedaka, ¿no? Sois un gran partner porque vosotros trabajáis muy bien los datos también y nos ayudáis a tener las estanterías ordenadas sobre la que vamos a ir a recoger datos nosotros. Entonces, obviamente encantados de la vida de buscar la flexibilidad y ayudaros como clientes a que tengáis lo que necesitáis, ¿no? No que yo creo que el usuario no se tiene que acomodar a la tecnología, Andy. Tiene que ser al revés, si no lo haremos mal. y por eso nos está yendo como nos está yendo, María, porque Súper. esta visión es la que ha permitido crecer. Eh, En este podcast es solo audio y es una lástima no poder mostrar esas cosas potentes, pero María se la pasa dando charlas, a veces hacemos algunas juntos. Igual vamos a dejar un link en la descripción para que puedan ver qué significa Urbin, puedan visitar la página, puedan ver esto que yo hablo de seleccionar el motor y despliegue cosas, en un concierto elegir los asientos que queremos comprar de manera visual, que ayuda no solo al que vende, sino al que compra, ver qué tan cerca quiere estar del escenario. A mí me pasa que a veces compro una entrada a un cine y creo que, que tengo el mejor puesto y resulta que había una baranda, todo incómodo y quedé todo atravesado. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Sí. Que bueno, esto sirve para todo. María, un gustazo, como siempre, conversar contigo. Espero podamos compartir juntos en persona pronto y dar esas charlas juntos.
Mil gracias, Andy. Un placer haber estado con vosotros este ratillo. Hasta la próxima entonces. Nos vemos en un próximo capítulo.